Hoy tenemos el tema de los milagros de Eusebio Joaquín, mejor conocido como Aarón Joaquín. Y la respuesta a la pregunta, ¿por qué dejó de hacer milagros Aarón Joaquín? Se dice en las fábulas que en la luz del mundo sus autonombrados apóstoles modernos del siglo XX y siglo XXI también hacen prodigios como el mismo Jesucristo y los apóstoles del primer siglo. Así como lo escucha, estimado oyente, tanto el actual dirigente que controla la organización desde la ciudad de Chino, California, como el anterior apóstol Samuel Joaquín dicen haber hecho milagros y prodigios que los historiadores y científicos tapatíos no registran en la historia de Jalisco y principalmente de Guadalajara. Los ancianos de la luz del mundo le cuentan historias a las nuevas generaciones sobre milagros de personas que ya no existen o nunca existieron. Por ejemplo, el hermoso cuento de que el apóstol Samuel Joaquín le dijo a un joven que carecía de parte de sus extremidades inferiores: levántate y anda, y desde entonces el joven se le veía muy feliz caminando por los pasillos del templo, en el servicio dominical. Es de imaginar para cualquier persona con un poco de cultura y educación que para que el joven carente de sus pies pudiera caminar normalmente necesitaba que Samuel le haya dado unos pies nuevos. En el hermoso cuento nunca se menciona esa posibilidad. Los periódicos sensacionalistas como la revista Alarma y otros no registran tal milagro que hubiera causado la conversión de millones de personas a esta organización pseudo-cristiana. Tampoco hay registros en hospitales. Los antropólogos e historiadores como José Muria no dan fe que eso haya sucedido. Por otro lado, algunos miembros y exmiembros de la organización aseguran que después del encuentro con Samuel Joaquín el joven seguido en el mismo lugar pidiendo ayuda. Por lo tanto, podemos deducir que esta historieta es solo un cuento o fábula. Ya en el tiempo de Nazón Joaquín los milagros son más difíciles de hacer, especialmente frente a una nueva generación con más acceso a la información y a las redes sociales. En conferencias Nazón Joaquín ha dicho que él no está ahí para hacer milagros, aunque los pudiera hacer, pero no quiere. Por ejemplo, el día que le presentaron a un paciente parapléjico y se negó a sanarlo. Aún así, sus seguidores creen que hace milagros a través de la oración. Según ellos, puede detener huracanes como el huracán Patricia, puede revivir a personas que se ahogaron, salvar a viajeros en un accidente vial, curar enfermedades como el COVID-19 y rehabilitar a quienes sufrieron accidentes en la construcción de templos. Hasta el día de hoy no ha sido confirmado por autoridades competentes ningún milagro de Nazón Joaquín. Sobre los milagros, la Iglesia primitiva veía en ellos una característica de los auténticos apóstoles de Jesucristo. Por lo tanto, Aarón Joaquín, para autoproclamarse apóstol, recurrió a las fábulas con la ayuda de sus colaboradores, como lo menciona la segunda carta de Timoteo versículo 4. Las crónicas de los supuestos milagros de Aarón Joaquín las podemos separar en tres clasificaciones: los cuentos de Aarón, las maldiciones y las fábulas que sus seguidores inventaron. Los cuentos de Aarón son aquellas historietas que él contaba a sus seguidores y que por supuesto no existe evidencia alguna. El primer cuento de un milagro comienza con el descubrimiento de poderes sobrenaturales. Según contaba, Aarón se enfrentó a un endemoniado junto con su padre en la fe, los profetas de San Pedro de las Colonias, Saulo y Silas. Durante el encuentro el endemoniado comenzó a golpear a los que estaban presentes. El único que pudo calmar al endemoniado fue Aarón Joaquín con su oración, una caracterización del pasaje bíblico del endemoniado de Agareno que se encuentra en el Evangelio de Lucas versículo 8-28. Según Aarón, después de adquirir sus nuevos poderes mágicos, sus padres en la fe y tutores lo envidiaban. Aarón y Elisa, después de haber huido de Monterrey en camino a Tampico, según el cuento de Aarón, durmieron bajo un árbol similar al que cubrió la vergüenza de Adán y Eva en el jardín del Edén. Este árbol es la higuera. Según Aarón no tenía higos, pero al despertar del sueño la higuera estaba llena de higos que los alimentaron como Moisés alimentó con maná al pueblo de Israel después de salir de Egipto. Tampoco es coincidencia que Aarón haya relacionado su cuento a Éxodo 16, ya que él era un fugitivo desertor del ejército. No podían en dichos cuentos faltar las muchedumbres que salían a su encuentro para pedirle milagros. Si leen bien la historieta de Aarón se darán cuenta que describe a estos tumultos de gente desconocida como iluminados que lo reconocían como un enviado de Dios. De ese cuento salen tres milagros: el de la mujer de un telegrafista que tenía úlceras en sus piernas, a la cual, según Aarón, sanó. A los días de haberla sanado solo quedaban las costas de sangre seca en las piernas de la mujer, decía Aarón. Esta curación fue el preludio para los superpoderes más grande de Aarón.
revivir muertos y hacer caminar paralíticos. El cuento del paralítico dice que al saber una familia que Aarón hacía curaciones, los familiares lo montaron en un caballo y se lo presentaron a Aarón, que estaba en la estación del tren. Le suplicaron que orara por la sanación de aquel hombre rico al que nada le había servido su dinero para ser curado por los mejores médicos. Al ver la fe de aquellas personas, Aarón procedió a orar por el paralítico y lo hizo caminar. Y el cuento continuó con que la familia del paralítico rico le ofreció a Aarón una bolsa de dinero como recompensa por haberlo sanado, pero Aarón rechazó la recompensa. Y por supuesto que no podemos dejar atrás el cuento de la resucitación de la niña ahí en la estación del tren de Furlón. Según Aarón pasaba por una casa donde una niña acababa de morir, se compadeció por aquella madre que sufría y lloraba por haberla perdido, así que decidió resucitarla haciendo oración. La niña abrió sus ojos y se fue con su mamá. Finalmente contaba que Aarón sanó grandes cantidades de personas en ese lugar, pero salió de ahí por la noche porque creía que la gente no se debería de convertir a la iglesia cristiana espiritual por las sanidades que él hacía. Y así terminaron los milagrosos cuentos de Aarón en su viaje a Amatitán. Desde luego que no existe evidencia alguna de tales milagros, y por supuesto que dichos milagros de Aarón son una caracterización de pasajes bíblicos que hacían sus padres en la fe, los profetas Saulo y Silas en sus continuos viajes entre Monterrey, San Pedro de las Colonias y Tampico, donde aprovechaban para evangelizar. Fábulas les fueron contadas a las diferentes generaciones de miembros de la Luz del Mundo por los ancianos que fundaron y protegían la organización como hechos verdaderos de lo que nunca fueron testigos, donde nunca se presentó el testimonio ante autoridades que testificaran la veracidad de tales hechos. De la supuesta gran cantidad de sanados por Aarón en Furlón no se conocen nombres. Otro de los superpoderes de Aarón fue el poder de la maldición. Según sus relatos, personas que lo ofendían caían en desgracia mientras que él se superaba. El caso de Polidor el Merolico, que se burló de él y después Aarón le tiraría unas monedas al verlo viejo y en la pobreza. Otro caso fue el de Pedro Mendoza y su esposa Amparo de Mendoza, quien supuestamente quedó paralítica después de que Elisa y otros miembros soñaron que Pedro Mendoza quería quitarle el puesto de apóstol en la secta. Este tipo de mitos se arraigaron en la doctrina y atemorizaron a muchos, quienes no se atreven a cuestionar nada de los supuestos apóstoles modernos porque creen que pueden caer en maldición o castigados por Dios. Parte de los pilares del fanatismo. Y no se puede olvidar aquella frase de Aarón donde maldice a la familia diciendo: maldito el gallinero donde la gallina es la que canta. Después de los cuentos de Aarón les siguen las fábulas y cuentos inventados por sus seguidores y aprobados por Aarón. En esta categoría de cuentos sobresalen los que se dicen testigos oculares, los que dicen haber recibido un milagro. Los cuentos más conocidos aprobados por Aarón fueron la resucitación de su hijo Samuel Joaquín al nacer y su hija Rebeca Joaquín. Rebeca supuestamente tuvo una caída y murió. Al llegar Aarón al lugar, tomó a la niña y resucitó a los pocos segundos. Esto en realidad describe la pérdida de conocimiento o desmayo después de una caída y no la muerte. Más adelante profundizamos más en por qué este cuento tiene más ficción que realidad. El cuento de la resucitación de Samuel Joaquín tal vez sea el más conocido de todos en la secta. La fábula comienza como cualquier otro nacimiento: un parto difícil, dos parteras tal vez improvisadas, Luz Sandoval y Marcelina González. De acuerdo al relato, Samuel Joaquín nació como cualquier otro bebé, no fue un mortinato, o sea, no estaba muerto en el útero. Solamente dicen que estaba muerto al nacer y que Aarón entró rápidamente al momento del nacimiento, lo tomó, le sopló en la cara y lo apretó frotándolo. Se sabe que los bebés al nacer traen líquido en sus pulmones y que algunos bebés son un poco lentos para comenzar a respirar por primera vez. Esa es la razón por la cual antiguamente los doctores le daban una nalgadita al bebé para hacerle llorar, ya que el llanto ayuda a eliminar el líquido dentro de los pulmones más rápidamente y se normalice la respiración. Usualmente no se le da una nalgadita a los bebés, sino que se les frotan los pies con una toalla y presiona para provocar el llanto o que el bebé comience a respirar, y precisamente eso fue lo que hizo Aarón a Samuel. Aunque existen por lo menos 3 versiones del cuento, una es tan absurda: se dice que Aarón resucitó a Samuel como Jesucristo a Lázaro. Un argumento que prueba que Aarón no podía resucitar a sus hijos es que en 1936 falleció su hija Eva Joaquín a la edad de 11 meses debido a complicaciones de bronconeumonía.
En 1939 falleció también su hijo Benjamín Joaquín con tan solo 3 meses de edad por bronconeumonía y en 1942 falleció de miocarditis su hijo Pablo el Mayor a los 14 años. A la saga de fábulas milagrosas se adhieren otros cuentos de los seguidores que aseguran fueron testigos de milagros que dicen les contaron. Refugio Orozco Montellano, quien fue fundador de las colonias Betel y Aarón Joaquín, le atribuye diversos milagros a Aarón, entre ellos agua bendita que curó una epidemia de gripe. De acuerdo al relato, el agua de la fuente localizada frente al templo recibió la bendición de Aarón para curar la gripa. Tiempo después Aarón mandó destruir la copa de la fuente para que la gente no se llevara la supuesta agua curativa o la vendieran, quedando los hermanos de la provincia sin ese supuesto medicamento antigripa. Otros relatos de milagros que le atribuyen es el haber llenado de agua el lago de Chapala después de una sequía. El cuento dice que el gobernador de Jalisco Juan Gil Preciado pidió la oración de Aarón para que lloviera y esa misma noche llovió tupido reponiendo el agua del lago. Le siguen más cuentos de resucitaciones, una de ellas la de un bebé que se dice cayó en una pila de cal, la cual fue sacada y lavada con agua sin sufrir daño alguno. Los seguidores de Aarón determinaron que había sido resucitada por la oración de Aarón. El mismo Refugio Orozco Montellano dijo ser testigo ocular de la resucitación de su hermano, que según falleció en un hospital de donde su madre y su padre se lo llevaron en un autobús de pasajeros. Después caminaron por la calle con él, y al pasar por la casa de Aarón y éste los invitó a pasar, cuando salieron de la casa el difunto ya estaba vivo. Algo muy curioso es que cuando Aarón supuestamente resucitaba a alguna persona les pedía a sus seguidores que no contaran que él resucitaba muertos porque no quería gente pidiéndole milagros que le quitaran el tiempo para predicar. ¿Se imaginan a Jesucristo tratando de establecer su iglesia haciendo milagros en secreto? Lo más probable es que el hermano de Refugio Orozco estaba enfermo, pero no muerto. Veamos el testimonio. Mi hermano, estando ya muerto, mi madre y mi padre lo llevaban rumbo a la casa allá para velarlo y a la pasada vieron al apóstol de Dios en la esquina de la 68 y la 12 de octubre y le dijo a mi madre que se llamaba Guadalupe, hermana Lupe, dice, ¿por qué vienen tan triste? Dice, es que mi hijo se acaba de morir, dice, y quiero a ver a dónde vamos a velarlo. Entonces hermano Aarón le dijo a mi madre, ¿usted cree que soy apóstol de Dios? Sí, sí creo que es apóstol de Dios. Entonces dice, hágame el favor de pasar aquí a mi casa para orar por él. Y oró por él y mi hermano todavía vive en la actualidad. En ese mismo momento resucitó mi hermano ya era un cadáver, estaba forrado nada más con la piel, sus huesos estaban forrados con la piel y le dijo el hermano Aarón a mi madre, ¿por qué no le da estos alimentos? Y ya le dijo ahí qué alimento le diera. Dijo, hermano Aarón, estos alimentos se los he dado durante 6-7 meses. Dice, y nunca, no se le queda nada en su estómago. ¿Sabe qué dice? De aquí para adelante ya va ahora sí a comer y eso que usted le daba ya no lo va a vomitar para nada y se le va a recuperar su hijo. A los 2, 3, 4 meses mi hermano estaba completamente recuperado. Después de tantas maravillas, Aarón decidió no hacer más milagros. La razón que dio tal vez mataría de risa a los verdaderos apóstoles de Jesucristo constituidos en el primer siglo. El último cuento y supuesto milagro de Aarón fue devolverle la vista a una joven de 16 años originaria de Monterrey. La joven, según era invidente de nacimiento, sus padres la presentaron con Aarón en Guadalajara donde supuestamente la sanó. La joven al recobrar su visión, aduciendo que quería recuperar el tiempo perdido y disfrutar su vida comenzó a asistir a los bailes los fines de semana en Monterrey. Eso despertó el enojo de Aarón que se prometió a sí mismo que nunca iba a orar por nadie más porque no agradecían. Privando así a la humanidad de sus superpoderes para siempre. Bueno amigos, este fue un recuento de las fábulas milagrosas de Aarón Joaquín y la razón por la que dejó de hacerlo.